Hoy en Radio Resultados. El Senado aprueba reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía. El Tribunal Electoral deja sin efecto la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, y confirma la de Ricardo Anaya. Se pospone en la Cámara de Diputados la votación de la reforma al sistema de pensiones. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Sean todos bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este jueves 18 de abril. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. Y luego de la polémica generada por las acusaciones que fueron lanzadas en contra del exministro Arturo Saldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló lo siguiente. Es un asunto eminentemente político por las circunstancias electorales y es también muy claro que son dos posturas, porque hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Eso no es ninguna novedad. López Obrador consideró que el expresidente Enrique Peña Nieto tiene todo el derecho de expresar su opinión sobre distintos temas tras darse a conocer una reciente entrevista que ofreció el exmandatario. Además, recordó que él tuvo oportunidad de hablar con Peña Nieto en 3 diferentes ocasiones. Tiene todo el derecho de expresarse. Yo no hablé con él hasta después de la elección. Ya que fui presidente electo, hablamos creo que en 2 o en 3 ocasiones. Personalmente estuve aquí en 2 ocasiones y luego lo invité a la casa y comimos. La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, indicó que el gobierno tiene el propósito de impulsar las reformas a la Ley de Amparo y de Amnistía, luego de que ambas iniciativas fueron aprobadas en el Senado de la República y pasan a discusión en la Cámara de Diputados. El día de ayer, en el Pleno del Senado, se aprobaron 2 reformas muy importantes que habrán de pasar a su discusión a la Cámara de Diputados. La primera tiene que ver con una reforma a la Ley de Amnistía. La segunda reforma tiene que ver con una reforma a la Ley de Amparo. El titular del Ejecutivo celebró que la mayoría de mexicanos respalda la estrategia de seguridad que ha sido aplicada con el apoyo de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional durante su gestión. Esto, de acuerdo con una reciente encuesta que fue elaborada por el INEGI. Confianza social en autoridades a cargo de seguridad pública. Miren, Marina está en el 88%, el Ejército 83.9%. Es importante porque es el primer trimestre de este año que han hecho una campaña sensacionalista en todo lo que tiene que ver con violencia. Radio Resultados. Elecciones 2024. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no será candidato a diputado plurinominal por el PAN, sentenció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión del miércoles. El proyecto elaborado por la magistrada electoral Yanino Tálora fue aprobado por 4 votos a favor y 1 en contra. El PAN tiene un plazo de 48 horas, es decir, hasta este viernes, para encontrar al sustituto de Cabeza de Vaca. En la misma sesión, el Tribunal Electoral decidió que Ricardo Anaya podrá continuar con su candidatura, ya que los magistrados no encontraron una orden de detención vigente contra el que fuera candidato presidencial panista en las elecciones de 2018. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México de los partidos PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que si el ministro en retiro Arturo Saldívar cuenta con pruebas de presuntas irregularidades, que presente lo que quiera presentar. Además, expresó su respaldo a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Mi respaldo a la ministra, no hay un tema político, yo ando en campaña, ella está en lo suyo, yo
no la he visitado, no la he visto, y si Saldívar tiene pruebas, que presente lo que quiera presentar, pero deje de estar chillando, porque es un hombre majadero, prepotente, que me ha agredido una y otra vez, y yo no he ido de chillona como él. No lo va a... En conferencia de prensa en Pachuca, Hidalgo, la candidata a la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el INE necesita hacer una campaña de que la votación es el 2 de junio para que la ciudadanía salga a votar. El INE necesita hacer una campaña de que la votación es el 2 de junio. No hemos visto campaña del Instituto Nacional Electoral de que la ciudadanía salga a votar el 2 de junio, explicar que el día de la elección es el 2 de junio. A veces la gente tiene presente julio. El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, continúa con agenda privada este jueves, pero el viernes estará en Acapulco, Guerrero. Muy temprano se reunirá en la Universidad Hipócrates para más tarde acudir a la Convención Nacional Bancaria de la Asociación de Bancos de México. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció que Meta, empresa titular de las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp, haya eliminado cientos de cuentas que infringían las normas comunitarias de Facebook. Esto como resultado de la investigación llevada a cabo por la empresa en seguimiento a las denuncias y pruebas presentadas por Morena el pasado 19 de marzo. Nacional. Con 67 votos de Morena y sus aliados a favor y 32 de la oposición en contra, el Senado aprobó la noche de este miércoles reformas legales que facultan al presidente de la República a otorgar amnistía de manera directa a personas sentenciadas o bajo proceso penal que aporten información útil y comprobable para conocer la verdad en casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Esto otorga al titular del Poder Ejecutivo la facultad de liberar de manera directa, sin sujetarse a ningún procedimiento, a cualquier persona que haya cometido el delito que sea. El Senado aprobó los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales en términos del dictamen, con lo que se impedirá a jueces suspender normas y obras públicas. El proyecto de decreto quedó aprobado en lo general y en lo particular. El Senado remitió la reforma a la Ley de Amparo a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. La votación del dictamen para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar fue propuesta para el lunes, luego de que el PAN detectó que el proyecto que se subió al Pleno no era el mismo que se aprobó el lunes en la Comisión de Seguridad Social, luego de que se retiró un apartado en el que se especificaba que los recursos de las AFORES que serían transferidos al de Fondo de Pensiones para el Bienestar serían solo los de las iniciativas. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que el cambio fue por un error humano por parte del equipo técnico. El PAN en el Senado anunció que presentará ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Saldívar por utilizar ilegalmente su cargo como ministro de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Kenia López Rabadán destacó que el ministro en retiro debe ser sancionado por anteponer los intereses de la Presidencia de la República antes que los intereses del pueblo de México. Este jueves se dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el INEGI, la cual muestra que las ciudades en las que la población se siente más seguras son Los Cabos, Baja California Sur, con un 24.8%, Tampico, Tamaulipas, 23.6%, Mérida, Yucatán, con un 23.2%, la Alcaldía Coajimalpa de Morelos de la Ciudad de México, con un 22.5%, Piedras Negras, Coahuila, 19%, y la Alcaldía Benito Juárez, también de la capital del país, con un 11.1%. Por el lado contrario, los mexicanos se sienten más inseguros en las siguientes ciudades: Fresnillo, Zacatecas, en un 95.4%, Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, 89.6%, Zacatecas, en un 89.3%, Chilpancingo de los Bravo, en Guerrero, 87.3%, en Cuernavaca, Morelos, en un 87%, y en Ciudad Obregón, en Chihuahua, en un 86.6%. Ciudad de México.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que 2 de las 3 personas que viajaban en el helicóptero que se desplomó el domingo en la alcaldía Coyoacán, un hombre y una mujer, eran extranjeros y la causa del accidente fue la liberación del hidrocarburo de la aeronave. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que los 2 extranjeros son presuntamente de nacionalidad coreana. Información de los estados. Este jueves se dio a conocer que Los Chapitos, célula del cártel de Sinaloa formada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, habrían ayudado a capturar a David Dwayne Young, alias Chaos o Rocky Point, quien era uno de los criminales más buscados por el FBI en Estados Unidos. Según el FBI, Chaos, quien es conocido por ser un peligroso supremacista blanco, se encontraba escondido en Puerto Peñasco, en Sonora, donde alternaba su residencia en el área de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, y trascendió que su captura se logró por la intervención de los hijos de Guzmán Loera. La mañana de este martes, un grupo de hombres armados tomó el control de 3 escuelas de la comunidad de Las Lomitas del municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero, asaltando a los maestros y a los conductores de vehículos que circulaban por un camino vecinal. El comisario de la comunidad de Las Lomitas, Camilo Hernández Carranza, fue quien denunció el hecho y pidió el auxilio de las autoridades. Reportó que eran unos 20 hombres armados los que llegaron al pueblo un poco después de las 9 de la mañana y tomaron el control de la carretera que llega al lugar. El empresario Ricardo Santiago Brito fue ejecutado a balazos en Acapulco. Brito fue ultimado pasadas las 16 horas del jueves por un sujeto que portaba una pistola de grueso calibre y lo atacó cuando comía en una fonda ubicada en la zona suburbana del puerto. Al lugar del crimen arribaron elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, además de paramédicos de Protección Civil, quienes informaron que el cuerpo ya no presentaba signos vitales. Economía. Este jueves inicia en Acapulco la edición 87 de la Convención Bancaria, cuyo lema es El progreso de México, responsabilidad compartida. La convención regresa a Acapulco para apoyar a la recuperación de este puerto, afectado profundamente por el paso del huracán Otis. El encuentro entre actores y líderes del sector financiero se llevará a cabo los días jueves 18 y viernes 19 de abril y contará con la presencia de las personas aspirantes a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Maínez, quienes darán a conocer sus propuestas al sector financiero de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. La Asociación de Bancos de México prevé que asistan más de 2,000 personas a esta convención bancaria. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico de este 18 de abril, el cual prevé más calor debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, que mantendrá la ola de calor con un ambiente caluroso a muy caluroso sobre el territorio nacional, con temperaturas máximas que podrían superar los 45 grados centígrados. Radio Resultados. Internacional. La mayoría demócrata en el Senado echó abajo el intento de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que pretendía la bancada republicana de la Cámara de Representantes. El Senado rechazó los 2 artículos del juicio político en un voto de 51 a 49 que evitó que el alto funcionario fuera destituido del cargo. Tecnología. Un análisis realizado por Katz Media con datos de Nielsen, la radio mantiene su dominio como el medio con mayor alcance. Los números muestran que la radio está por encima de lo digital. En el tercer trimestre de 2023, la radio llegó al 84% de los adultos estadounidenses cada semana, superando incluso a los smartphones con un 83%. Los dispositivos conectados a la televisión y la televisión tradicional ocuparon el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Sorprendentemente, las computadoras e incluso las tablets electrónicas quedaron rezagadas ante el poder de la radio. Nielsen reveló que más de 214 millones de adultos en Estados Unidos sintonizan la radio semanalmente, y en el grupo demográfico de 50 a 64 años, la radio superó a los teléfonos inteligentes con un impresionante 89%. Mientras tanto, en la franja de 35 a 49 años, ambas plataformas empataron con un 86%. Aunque los smartphones lideran entre los adultos jóvenes, la radio aún mantiene una posición sólida, y para los mayores de 65 años, la radio sigue siendo la segunda opción más popular, justo detrás de la televisión. Sin embargo,
Un desafío para la industria radica en la medición precisa, ya que aquellos que escuchan radio AM, FM a través de dispositivos digitales están contabilizados dentro de la categoría de smartphones, no de radio análoga. A pesar de este desafío, Nielsen informa que aproximadamente 56 millones de personas utilizan computadoras para sintonizar la radio semanalmente. La conclusión es clara: la radio sigue siendo el medio preferido para millones de oyentes en Estados Unidos. Para Radio Resultados, Samantha Fonseca. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio